¿Quiénes fueron los denisovanos? Sumérgete en un viaje a lo más profundo de la historia humana y descubre los secretos de estos antiguos parientes. Quédate hasta el final para revelar un legado genético sorprendente. Suscríbete y dale like al video. ¿Quiénes eran los denisovanos? ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los misteriosos denisovanos? Pues en esta entrega de datos asombrosos te llevaré a un viaje a través de las páginas de la historia humana y exploraremos la extraña historia de estos antiguos homínidos. Prepárate para adentrarte en un mundo fascinante y sorprendente. Los denisovanos son un misterio que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Estos antiguos seres compartieron la Tierra con varios grupos de homínidos, incluyendo los humanos modernos y los neandertales. Su historia se desarrolla en las remotas cuevas de Denisova, situadas en el macizo Altai, cerca de la ciudad Gornye-Anui, en Siberia, Rusia. Estas cuevas recibieron su nombre de un ermitaño llamado Denis, que las habitó en el siglo XVIII, antes de que desaparecieran en la historia. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando un equipo científico de la Rusia soviética descubrió restos arqueológicos de este enigmático lugar. En el año 2010, los investigadores hallaron unos restos óseos que cambiaron nuestra comprensión de la evolución humana. Las pruebas de ADN revelaron que pertenecían a una nueva especie o subespecie del género Homo, pero esta nueva especie aún no tenía un nombre definitivo. Algunos investigadores han propuesto denominarlos Homo denisovienis o quizás Homo altaensis, entre otros. Una de las cuestiones más enigmáticas sobre los denisovanos es su desaparición. ¿Qué sucedió con ellos? Hace unos 50.000 años, un descubrimiento en una cueva en el sudeste asiático arrojó luz sobre este enigma. Un diente hallado en Laos fue clave para resolver uno de los mayores misterios científicos relacionados con los denisovanos. Este hallazgo confirmó que coexistieron con los humanos modernos, Homo sapiens. Desde que se descubrieron por primera vez restos de denisovanos en Siberia, las pruebas de ADN han demostrado que estos misterios homínidos forman parte de los ancestros de poblaciones actuales del Pacífico y Australia. Sin embargo, los científicos se preguntaban cómo el Homo denisova, cuyos restos se encontraron únicamente en Siberia y en Tíbet, pudo relacionarse con el grupo de humanos que se expandió desde África hacia el este, pasando por el sudeste de Asia antes de llegar a Australia, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico. La respuesta de este enigma se encontró en un diente descubierto en la cueva de Cobra, llamada así por la abundancia de serpientes. El análisis de este diente, reportado en mayo del 2022 en la revista Natural Comunicación, sugiere que los denisovanos se cruzaron en el camino de los humanos modernos que se aventuraron hacia el sudeste asiático. Este descubrimiento abrió una nueva perspectiva sobre cómo estos misteriosos homínidos se relacionaron con nuestros ancestros. Las pruebas de ADN revelaron que los denisovanos son ancestros de personas que viven en la actualidad en Australia y el Pacífico. Sin embargo, hasta hace poco se había encontrado restos de estos homínidos solo en Siberia y Tíbet. El enigma radicaba en cómo llegaron hasta Australia. El descubrimiento de un molar de una niña oceana en Laos en el año 2022 arrojó nueva luz sobre este asunto. Este molar sitúa a los denisovanos en la ruta de los humanos modernos que se aventuraron hacia el sudeste asiático. Los registros genéticos indican que los denisovanos se mezclaron con los humanos modernos que salieron de África hace más de 50.000 años. Estas mezclas se extendieron por las islas del sudeste asiático en su camino hacia Australia, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico. Este mestizaje contribuyó a la diversidad genética de las poblaciones actuales en estas regiones. La doctora Laura, una paleoantropóloga de la Universidad de Illinois y coautora de un estudio, señala que la existencia de los mestizajes entre los denisovanos y los Homo sapiens se convierte en una pieza clave para entender nuestra historia. A medida que se descubren nuevos fósiles de denisovanos en diferentes lugares, se van uniendo más piezas al rompecabezas del mestizaje entre homínidos. Este enigma continúa intrigando a la comunidad científica.
Pero, ¿qué hace a los denisovanos aún más fascinantes? Además de su influencia genética en las poblaciones actuales, también dejaron su huella en la cultura material. Se han encontrado herramientas de piedras hechas por denisovanos hace aproximadamente 287.000 años en una cueva en Siberia. El pasado de los denisovanos es más fascinante de lo que imaginas. Continúa viendo para desentrañar sus misterios. Suscríbete, da like y activa la campanita para más contenido intrigante. Estos utensilios manuales no se asemejan al estilo característico de los neandertales, lo que sugiere que su creador fue el hombre de Denisova. Este hallazgo respalda la teoría de que los denisovanos eran más sofisticados de lo que se pensaba y que quizás estaban al mismo nivel o incluso por encima que los Homo sapiens de su época. Otro descubrimiento extraordinario es un brazalete verde, hecho por los denisovanos hace más de 40.000 años. Este brazalete, hallado en 2008 por científicos rusos, es una pieza excepcionalmente rara y antigua. Está elaborada con clorito, un material compuesto por varios minerales metafóricos. Su aspecto moderno y la destreza requerida para su fabricación sugieren que los denisovanos eran hábiles joyeros y artistas. Otro misterio que ha desconcertado a los científicos es cómo los denisovanos se relacionaron con otros grupos de homínidos. En 2018, se encontró un fragmento de huesos de 90.000 años de antigüedad en la cueva de Denisova, y las pruebas de ADN demostraron que esta mujer era un híbrido de Denisova y Neandertal. Finalmente, uno de los mayores misterios sigue siendo la desaparición de los denisovanos. Aunque no existe una certeza definitiva sobre su extinción, es posible que nuestros antepasados Homo sapiens hayan contribuido a su desaparición. Sin embargo, las pruebas de ADN sugieren que los denisovanos sobrevivieron hasta hace 15.000 o 30.000 años en Nueva Guinea y sus alrededores. Estas poblaciones modernas heredaron genes de denisovanos, lo que les proporciona adaptaciones beneficiosas, como la capacidad de resistir a hipoxias en altitudes elevadas. ¿Por qué somos la única especie de humanos que quedó viva? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio. A lo largo de la historia, varias especies de homínidos coexistieron, pero el Homo sapiens fue la única que sobrevivió. Los denisovanos, los neandertales y los hobbits de la isla de Flores desaparecieron hace entre 30.000 y 50.000 años. Este enigma arroja luz sobre la compleja dinámica de la evolución humana y nos hace reflexionar sobre nuestro papel en la historia de la Tierra. La historia de los denisovanos es una ventana fascinante hacia el pasado de la humanidad. Su legado perdura en los genes y en los enigmas sin resolver que nos desafían a seguir explorando la historia de nuestra especie. Pero la historia de los denisovanos no termina aquí. Además de su adaptabilidad y su legado genético, los fósiles y artefactos encontrados en la cueva de Denisova han proporcionado evidencias de que estos homínidos poseían la capacidad de pensar y crear. A través de herramientas de piedra, dejaron una huella de pensamiento sofisticado que cuestiona nuestras concepciones preconcebidas sobre su intelecto. El ADN de estos restos, sumado a los hallazgos materiales, sugieren que los denisovanos representan una rama distinta de la evolución humana. Aunque estos se extinguieron en algún momento, su legado perdura en nuestras raíces genéticas. La diversidad de homínidos que coexistieron en el pasado nos desafía a reconsiderar cómo definimos la inteligencia y la capacidad creativa. Gracias por unirte a este viaje a través del enigma de los denisovanos. Si te ha intrigado este capítulo de nuestra historia, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Explora más sobre nuestro pasado y descubre cómo nuestra evolución sigue sorprendiéndonos. ¡Hasta la próxima!